Pues buenos días a todos y gracias por asistir a este webinar. Como QONEX nosotros vamos a hablar específicamente de, como bien ha dicho Daniel, de la gestión y las necesidades y retos de las empresas de hoy en día de servicios y proyectos. Para hacer una pequeña introducción de lo que vamos a ver en la presentación, mi compañera Susana Morgade hará una pequeña introducción sobre las necesidades actuales que existen en este tipo de empresas de servicios y muy enfocadas sobre todo a nivel de proyectos, que es uno de los grandes objetivos y uno de los grandes inputs y retos que actualmente tienen. Y posteriormente Iván Arribas, nuestro director de proyectos, hablará de cómo la solución que nosotros presentamos, que es Microsoft Dynamics AX, soluciona y facilita la gestión de estos retos y de estas necesidades de este tipo de empresas, con una pequeña demostración práctica sobre algunos de los puntos, lógicamente no todos, algunos de los puntos claves en este tipo de gestión. Y finalmente realizaremos una pequeña presentación pequeñita sobre algunos puntos diferenciales de la oferta de la oferta de QONEX, y si os parece al final pues dejaremos un pequeño impasse o un pequeño tiempo para cualquier pregunta, consulta que queráis realizarnos. Sin más, y agradeciéndoos vuestra presencia, le paso la voz, como podemos decir, a mi compañera Susana Morgade, que os hará la primera introducción, presentación sobre las necesidades de las empresas de servicios enfocadas en proyectos. Gracias, Juanma. Buenos días, soy Susana Morgade y voy a explicar brevemente las necesidades y retos de las empresas de servicios y cómo QONEX, a través de la tecnología, puede aportar soluciones. Las empresas de servicios se encuentran con una serie de retos derivados de su propia naturaleza. Estos retos pueden ser ofrecer o vender un producto intangible, es decir, un servicio, algo que muchas veces ni existe y se define continuamente. Una vez vendido este servicio, que en muchos casos se va a convertir en un proyecto, hemos de poder conocer cuál es su rentabilidad, saber si ganamos o perdemos dinero. En el mundo de los servicios, el cliente manda y por ello lo más importante es que esté satisfecho y se cumplan sus expectativas respecto a lo que ha comprado. De esta forma conseguiremos aumentar los ingresos. Y un aspecto muy importante es cómo podemos dar el mejor servicio con la mayor calidad. ¿Cómo conseguirlo? Pues gestionando los proyectos con más eficacia, mejorando las comunicaciones internas, cumpliendo con las normativas legales, haciendo evolucionar las ofertas de servicios para satisfacer la demanda del cliente, planificando los recursos según sus capacidades. Vamos a ir viendo un poco más al detalle los puntos mencionados. En este primer punto vamos a hacernos una serie de preguntas sobre el propio proyecto y si realmente tenemos estructurado el proyecto para poder hacer un seguimiento del mismo. En primer lugar, pues la propia definición del proyecto. ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo mediremos y analizaremos el éxito? ¿Cuáles son los riesgos y cómo se pueden minimizar? ¿Cuáles son los supuestos y los obstáculos? Ese es el primer punto y también es el más importante. Necesitaremos también un plan de proyecto, en donde definiremos pues, qué actividades o tareas hemos de realizar para alcanzar el objetivo final. Hay relación entre las diferentes áreas, qué responsabilidades tiene cada participante del proyecto, qué recursos necesitamos y en qué fases, qué hitos temporales tenemos y tiempos y costes finales del proyecto y de sus diferentes fases. Control del proyecto. Si tenemos puntos de control para analizar el avance y si hay cambios en fechas, recursos, presupuestos y si todos los participantes son conscientes de ello y cómo afecta al propio proyecto. Y, evidentemente, pues la ejecución. Se ha realizado y se han llegado a los objetivos de manera correcta, ha habido incidencias o nuevos proyectos que requieran estudio, podemos realizar un informe de progreso del mismo y analizar los resultados. El segundo punto
que podemos considerar es el cómo podemos mejorar las comunicaciones internas. Para eso hemos de tener interacción con los diferentes recursos del proyecto. Tener una gestión documental donde pueda tener toda la documentación del proyecto y que todos los recursos implicados puedan consultarlo. Es decir, unificar los datos para tener una mayor productividad y menos errores. Utilizar KPIs y alertas por áreas de responsabilidad, a cada uno lo suyo. Y poder tener un seguimiento en tiempo real de las fases del proyecto. Toma de decisiones en función de flujos de trabajo. Y también pues, tener medidas correctoras en las posibles desviaciones que puedan surgir y cómo afrontarlo. El tercer punto es el de cumplimiento de las normativas legales y presentación de informes. Evidentemente, a nivel de cumplimientos de normativas legales, todos los que son globales, como puede ser pues, el multipaís, el multidioma, la multidivisa. Luego también pues, todos los cumplimientos a nivel de calidad, a nivel de seguridad, temas de fiscalidad y sobre todo que sea fácil realizar informes para explotar los datos y que nos aporte mayor productividad. El cuarto punto sería la parte de la evolución de las ofertas de servicios y la propia satisfacción continuada de la demanda. Por tanto, hay que tener un buen seguimiento de ofertas ganadas y perdidas, una buena gestión de contratos, poder tener un control de la satisfacción del cliente durante y después de la realización del proyecto, un control de la asistencia técnica, el control de las SLAs y poder analizar las acciones comerciales para encontrar puntos de mejora. Continuamos con el cuarto punto, también el análisis de las fases y la eficiencia de los servicios y también conocer las necesidades de los clientes para la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio. Un punto muy importante pues, para poder continuar generando pues, nuevos proyectos y nuevos servicios. Quinto punto, y muy importante, la planificación y capacidades de los recursos. Hay que optimizar el uso de los recursos, incrementar la tasa de servicios, simplificar la planificación y mejorar la proactividad frente a los cambios. Continuamos con la planificación, aumentando la visibilidad detallada y compartida de los proyectos, sobre todo la planificación en tiempo real, ver realmente dónde estamos, un control de los costes y también asignar tareas y tiempos a los recursos. Y para ir acabando sobre la planificación, determinar y definir recursos para cada tarea y para cada proyecto. Poder manejar varios proyectos a la vez y tener tareas correctamente dispuestas. En cuanto a la solución, pues evidentemente una herramienta tecnológica es la que nos va a poder dar, entre otras cosas, pues una situación del proyecto, un control de presupuestos y recursos y cumplimientos de hitos por fases. Ahora mi compañero Iván Arribas, director de proyectos de QNX, os mostrará la solución de Microsoft Dynamics AX y cómo esta cubre los puntos de los que hemos estado hablando. Muchas gracias. Hola a todos, soy Iván Arribas, director de proyectos de QNX y vamos a ver un poco en la aplicación estos puntos que se han ido presentando tanto Susana como Juanma. De momento voy a empezar con un PowerPoint, ya sé que queréis ver el producto cuanto antes, pero nos servirá de guía. Muy bien. Lo primero que quiero hacer es una presentación general de Dynamics AX, de 4 puntos básicos acerca de la aplicación, ya que puede ser que alguno de vosotros no lo hayáis visto hasta el momento. Microsoft Dynamics AX es una solución de Microsoft, un ERP que cubre bastante funcionalidad, tiene desde toda la parte de ventas, TRM, finanzas, producción, compras, almacenes, proyectos, gestión de servicios, recursos humanos. Es una aplicación completa, ¿vale? Está completamente integrada con todas las soluciones de Microsoft, ya lo veremos más adelante y a lo largo de la demo. Simplifica los procesos y tiene, como os comentaba Susana, un tema muy importante, es las múltiples localizaciones internacionales. Está implantado en 14.000 clientes, es multilegislación o multipaís, con 36 países actualmente, multilingüe, 40 lenguajes traducidos en la aplicación
y se puede hacer implementaciones multisitio centralizadas en un solo servidor. A continuación vamos a ver un poco un análisis de Gartner de soluciones ERP, en la que siempre aparece Dynamics AX como líder del sector, como podéis ver en los gráficos de esta slide. Y directamente paso un poco a la visión del producto. Microsoft habla de Microsoft Dynamics AX 2012, que es la versión actual de Microsoft Dynamics AX, como una solución potente, ágil y sencilla. Utiliza estos 3 adjetivos por las siguientes razones. Potente, porque es una solución global, lo que hemos hablado antes. En cuanto a funcionalidades, cubre todos los aspectos que pueda necesitar una empresa mediana o grande. Tiene la experiencia basada en roles, que lo veremos ahora. Cada usuario está asignado a un rol, con lo cual se centraliza el uso de su aplicación a las tareas que tiene encomendadas para facilitarle su trabajo. Es ágil, porque la implementación de la solución es bastante flexible, y un modelo de arquitectura basado en capas. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel de desarrollo hay un core de producto desarrollado por Microsoft, y todos los desarrollos personalizaciones que podamos hacer sobre la solución van en capas superiores, con lo cual siempre la solución es estable. Siempre tenemos la base de Microsoft por debajo. Y es sencillo porque es familiar e intuitivo, es muy integrado a la hora de aspecto con las soluciones Microsoft que ya todos conocemos, y está conectado con toda la familia de productos Microsoft. Como veis en este gráfico, está conectado con Office, con SharePoint, con SQL como base de datos, con Internet Explorer, Exchange, Windows Phone. Esto lo veremos también en alguna de estas implicaciones o conexiones a lo largo de la demo. Vamos a hacer una primera incursión en el producto. Y os voy a presentar la pantalla de inicio de Dynamics AX. Perdón. Como podéis ver aquí, el usuario que estoy utilizando para esta demo está asignado a lo que hablábamos antes, a un rol, y en este caso al rol de director de proyectos. Nada más abrir la aplicación se me presenta una pantalla con diferentes informaciones bastante gráficas acerca de mi trabajo como director de proyectos. Estas pantallas, que se llaman Role Centers, son personalizables. Tienes uno para cada rol ya preconfigurado en la aplicación, pero se pueden personalizar según las necesidades de cada empresa. Vamos a empezar a ver un poco la visión global de cómo nos podemos mover por la aplicación. Si veis aquí a la izquierda tenemos todos los módulos funcionales que cubre Dynamics AX: contabilidad general, proveedores, clientes, viajes, recursos humanos, gestión de proyectos, que es donde nos centraremos en esta presentación, y algunos más: control de producción, gestión de inventario, ventas y marketing, administración de la organización, donde podemos organizar todas las complejidades de las empresas que forman nuestro grupo, los departamentos, interrelaciones y demás. Y administración de sistema, que es más para los departamentos de IT, donde podemos gestionar todos los usuarios y los roles de cada uno de ellos y permisos de acceso. Si nos vamos a la parte central de la pantalla, como os comentaba, está el Role Center de director de proyectos en este caso. Tenemos un primer gráfico en el que podemos ver las horas de proyecto, comparando las imputadas con las estimadas en cada proyecto. Este gráfico es dinámico, podría analizar en vez de las horas los costes, o tendría que darle a actualizar, y me aparecería el gráfico actualizado. ¿Vale? La idea de esta Role Center es que en una primera visión, en un primer impacto, pueda ver la situación de mi área, en este caso el área de proyectos, nada más abrir la aplicación. A la derecha tenemos una sección llamada actividades, donde gestionamos lo que Microsoft llama pilas de trabajo. El icono es bastante descriptivo, es lo que antiguamente o en algunas empresas actualmente todavía sigue siendo así, eran las pilas de informes o de documentos que se quedaban encima de la mesa. Serían tareas pendientes que tenemos a día de hoy. En este caso hemos seleccionado para el director de proyectos los pedidos de compra de proyectos que están pendientes, los contratos de proyectos abiertos, la revisión presupuestaria
del proyecto y las transacciones del proyecto pendientes de revisión o aprobación, porque ya veremos que a lo largo de toda la aplicación existen flujos de trabajo en los que podemos hacer que una tarea sea revisada por un responsable superior, ¿vale? Y cualquiera de estas tres pilas, si pinchamos sobre ella, nos llevaría la información detallada de eso. Por ejemplo, en este caso, los dos pedidos de compra abiertos que están vinculados a proyectos que tenemos en marcha, serían estos dos y ya podríamos analizar la información. Volvemos a la página principal y debajo de las pilas de trabajo tenemos la visión general de la empresa, un cuadro en el que nosotros recibimos una serie de KPIs o indicadores de gestión que queremos compartir con nuestros directores y que se ve un poco la visión de cómo vamos este año en la compañía. Tenemos desviación de ingresos, desviación del margen bruto, el cash flow y debajo mis vínculos, que serían aquellos accesos directos más comunes para un director de proyectos en este caso. Mis proyectos, las hojas de horas en las que cargan horas los empleados o los técnicos del proyecto y los informes de gastos. Debajo de toda esta información, en la misma página, tenemos la lista de trabajo en la que tenemos los avisos. Esta es otra funcionalidad de Dynamics AX que está a lo largo de toda la aplicación y que nos muestra avisos que se han lanzado en diferentes puntos de la aplicación hacia el director de proyectos. En este caso, si veis el último aviso, Quotation Spice, quiere decir que hay un presupuesto de proyecto que necesita nuestra aprobación y que expira pronto o que tenemos que revisar antes de cierta fecha. Estos avisos se pueden configurar como avisos en el sistema, que sería esta campanita que veis aquí abajo, nos indicaría cuántos avisos tenemos pendientes, con lo cual yo estaría trabajando en el día a día con mi aplicación Dynamics AX 2012 y online me estarían surgiendo avisos en este cuadrito de aquí. Estos avisos también se pueden configurar para que lleguen por mail, dependiendo del tipo de flujo de trabajo. Vamos a volver un momentito al PowerPoint, porque ahora iremos al área de proyectos, exactamente. Como os decía, vamos a ver, una vez que hemos visto una primera impresión del producto, una pantalla inicial donde ya hemos visto que hay un primer impacto para el responsable de proyectos en el que ve una visión global de cómo está toda su área de gestión de proyectos, que es configurable, que le podemos añadir posibilidades de trabajo, gráficos diferentes, según nuestras necesidades. Vamos a hablar del área de gestión de proyectos. ¿Cómo nos ayuda Dynamics AX 2012 a gestionar nuestros proyectos en la empresa? Como todos sabéis, el flujo de un proyecto es algo bastante complejo de controlar. Si vemos un flujo de un proyecto, yo voy a empezar un poquito más atrás de lo que hacían mis compañeros. Ellos empezaban en la creación del proyecto, la estructuración. Yo voy a empezar un paso previo, que sería el presupuesto del proyecto. Cuando le prestamos presupuestos a nuestros clientes, que una vez firmados se convierten en proyectos y que una vez creado el proyecto tenemos que empezar a controlar. Voy a empezar en presupuestos de proyectos sobre todo porque puntos importantes que queremos tratar en este webinar y que creo que son bastante críticos en muchas empresas de servicios son temas como de comunicación entre departamentos, de flujo de la información y demás. Y en este caso veremos cómo soluciona esto Dynamics AX en el ejemplo del flujo de información o cómo agilizar la conexión entre el departamento comercial y el departamento técnico de gestión de proyectos. Entonces empezaríamos con un presupuesto de proyectos. En este área veremos lo que Dynamics AX 2012 llama estructura de descomposición del proyecto, las plantillas de presupuestos y el flujo de aprobaciones de un presupuesto que es configurable y se puede estructurar a medida de la empresa. Una vez que está firmado el proyecto, veremos cómo se crea un proyecto en el sistema, cómo se planifica el proyecto, cómo se gestiona y cómo se controla. Estos 4 puntos serían las 4 patas de la gestión del proyecto en sí. ¿Vale? Volveremos a ver la estructura de descomposición del proyecto ya no desde el punto de vista del presupuesto, sino desde el punto de vista de la entidad de proyecto dentro del sistema. Veremos cómo se asignan recursos, cómo nos facilita la asignación de recursos
Dynamics AX, la imputación y control de horas, de gastos y de materiales, porque entendemos que en una empresa de servicios puede ser que se gestionen recursos humanos con imputación de horas, pero también materiales que tienen que ser imputados al proyecto. Y gastos de viajes, estancias y demás. Por último, veremos el tema de imputación de materiales, la planificación de materiales. Todos los módulos de Dynamics AX están integrados, con lo cual toda la información de este módulo de proyectos que vamos a ver se integra con el módulo de planificación maestra y todas las necesidades o requerimientos de materiales que tengamos en proyectos pueden ser planificados. Y la visión de control del proyecto. Y como último punto, la facturación del proyecto. Veremos los tipos de facturación que tenemos disponibles en Dynamics AX, que es bastante amplio. Y como veis aquí abajo en la presentación, vemos como unas estructuras diferentes dentro de presupuestos, de gestión del proyecto y de facturación. Esto, lo que os quería decir con estos dibujos, es que la flexibilidad que nos permite Dynamics AX es que el presupuesto del proyecto tenga una estructura, la gestión del proyecto tenga otra estructura distinta y la facturación con la que vamos a facturar nuestros servicios al cliente sea distinta. Que estos son necesidades de un sector como el de las empresas de servicios y que no siempre están muy bien contempladas por los sistemas. Nos permite una flexibilidad de que el comercial pueda presupuestar de nuevo con una estructura en el inicio, el gestor de proyectos tenga su propia estructura con la que se siente más cómodo y es más detallada, y luego la facturación se haga por hitos o según hayamos acordado con el cliente. Vamos a ir ya directamente a la aplicación y empezar con la demo. Si entramos en Dynamics AX, vamos a ir al módulo, como os explicaba antes, aquí están los módulos funcionales de Dynamics AX 2012, vamos a gestión de proyectos. Y todos los módulos se estructuran de la misma manera. Hay una zona común donde están los principales formularios del módulo funcional. Tenemos los proyectos, las tareas de artículos que serían los artículos o materiales relacionados con el proyecto, la gestión de horas, las transacciones, facturas, presupuestos y concesiones. Luego tenemos los diarios, que serían los formularios a través de los cuales imputamos costes a los proyectos, o los gastos, artículos, cuotas o el saldo inicial de un proyecto. La parte de informes, donde veis que tenemos un desglose bastante importante de informes ya proporcionados por la propia herramienta. Y consultas, que serían lo mismo que informes, pero en pantalla. ¿Vale? Con formularios donde podemos consultar y filtrar información para ver la situación de un proyecto o de una asignación de horas. Y por último está el apartado de periódico con todas las tareas que son repetitivas, pues la programación de recursos, revisar los gastos comprometidos, la facturación de proyectos, y la parte de configurar, que es más para el departamento de IT o para el momento de la implantación, donde configuramos la aplicación para que funcione según las necesidades del cliente. Vamos a empezar, como hemos dicho, con el presupuesto del proyecto. Vamos al formulario de presupuestos del proyecto. En este formulario vamos a ver que está estructurado en una parte superior con la cabecera del presupuesto, con toda la información del cliente, información general del presupuesto, y en la parte inferior todas las líneas del presupuesto. Como veis, si habéis manejado el Office a partir de la versión 2007 o 2010, toda la aplicación está estructurada en pestañas y en una botonera superior que es muy parecida a la de Office, con lo cual nuestros usuarios y empleados se verán muy familiarizados con esta estructuración de la información. Vamos a crear un presupuesto de proyecto. Aparecerá un formulario en el que nos preguntará datos básicos sobre el presupuesto. El presupuesto lo podemos hacer a un cliente o a un cliente potencial. Como os comenté al principio en la presentación, disponemos de un módulo de CRM con la gestión de clientes potenciales, gestión de campañas, con lo cual el presupuesto no tiene por qué empezar con un cliente ya dado de alta en el sistema, sino con un potencial al que estamos presupuestando y que si firma el presupuesto sí que se convertiría en cliente en este caso. Vamos a hacer un presupuesto a un cliente. Al desplegar clientes en cualquiera de los desplegables de la aplicación, con el botón derecho puedo filtrar y hacer búsquedas. Vamos a buscar a un cliente que es el Hotel Marina. Una vez que
indico el cliente, ya me viene toda la información relativa a este cliente, no hace falta rellenarla porque ya viene de la ficha de cliente. Y hay otra serie de campos que podemos revisar, pues información general sobre el presupuesto, la fecha de vencimiento, si lo vamos a servir desde una de nuestras sedes y desde un almacén concreto, la divisa, y información de envío y entrega, las fechas solicitadas por el cliente. Y en la parte de administración veríamos información más interna de quién es el responsable de la venta, la unidad de ventas dentro de nuestra empresa y el idioma en el que nos solicita el cliente este presupuesto. Si tenemos clientes internacionales, podríamos cambiar el idioma a inglés y saldría el formulario, el informe de presupuesto en inglés. Aceptamos. Y ya tenemos aquí abierta el presupuesto en el que vamos a trabajar. Vamos a decir que la fecha inicial del proyecto es el 1 de junio. Nos indica que el 1 de junio, bueno, tendría que quitar la fecha posterior. Vamos a decir que esto lo necesitan para el 1 de agosto y que vamos a empezar el proyecto, empezaría el 1 de junio. Cuando pongamos el 1 de junio, nos dice que la fecha no es laborable, porque Dynamics AX tiene una serie de calendarios y controla los días laborables o no laborables. Ponemos el 3 de junio y ya podríamos dar por finalizada, o podemos rellenar muchos más campos, como las notas internas sobre este presupuesto, notas para el cliente que queremos incluir dentro de la propuesta. Uno de los puntos que os he comentado que era bastante importante dentro de la gestión de proyectos y que nos ayudaría mucho en la estructuración de los proyectos es la estructura de descomposición de trabajos. Es una entidad propia del módulo de proyectos para la gestión de proyectos, pero ya la tenemos disponible en los presupuestos. ¿Qué son las estructuras de descomposición de trabajos? Son plantillas en las que si tenemos ciertos proyectos que son repetitivos, que solemos hacer para varios clientes y demás, podemos crearlas una vez y utilizarlas como plantillas, tanto en la estructuración del proyecto como en la estructuración del presupuesto. Como veis aquí tenemos un acceso a la estructuración de descomposición de trabajos. En este caso, la empresa con la que estamos trabajando, esta demo, es una empresa que hace instalaciones de sistemas, redes y equipamiento para hoteles, empresas. Y entonces hemos creado dos plantillas. Podemos decirle que la estructura no quiero crearla, puedo crear a mano, pero puedo decir que la quiero copiar en una plantilla. Tenemos dos disponibles, la instalación de redes y auditoría de sistemas, que es otro de los servicios que dan a sus clientes. Vamos a hacer un presupuesto para una instalación de una red para el Hotel Marina. Acepto. Está copiando la jerarquía. Con esto que conseguimos, lo que hablábamos antes, si muchas veces en las empresas de servicios se pierde tiempo y en el time to market que se llama, o el tiempo de presentación de presupuestos, porque el comercial hace la primera visita, toma los requerimientos, tiene que pasarlo a un departamento técnico que le haga una valoración. Los departamentos técnicos siempre están trabajando en proyectos y tienen poco tiempo para estimaciones nuevas. Y al final tardamos una semana y media en darle un presupuesto a un cliente, cuando debería ser mucho más sencillo. Con esta solución de Dynamics AX podemos tener plantillas predefinidas. Aquí tendríamos todas las actividades que tenemos tipificadas para una instalación de redes. Y cada una de estas actividades está estimada en horas, en esfuerzo en horas y en los días. Veis aquí en la parte central que también podemos incluso llegar a decir para cada actividad del proyecto qué aptitudes necesita el recurso que debemos asignar a esta actividad. Esto nos ayudará mucho a la hora de asignar recursos al proyecto. ¿Vale? Imaginad si tuvieseis que dar de alta toda esta estructura en el presupuesto, cada vez que tenéis que presupuestar el tiempo que perderíais, más luego la aprobación de la parte técnica. Quiero que os fijéis que hay unas especies de agrupaciones
Estas agrupaciones las hemos realizado porque a la hora de pasarlo a líneas del presupuesto, veréis que yo puedo decir a qué niveles o qué líneas quiero pasar al presupuesto y cuáles no. Lo que os explicaba al principio de la presentación, las estructuras del presupuesto, de la gestión del proyecto y de la facturación son diferentes, con lo cual nos permite máxima flexibilidad. En este caso, en esta plantilla tengo decidido que vamos a presupuestar al primer nivel, planificación, instalación de CPD, instalación de red, equipos y pruebas integradas. Cierro la descomposición, no tengo líneas todavía, pero le puedo decir generar líneas copiando desde el desglose de estructura de trabajo. Se me han generado las líneas, como os he dicho, con las agrupaciones que habíamos hecho en la descomposición de trabajo, planificación, instalación de CPD, instalación de red, y ya tendríamos un presupuesto. A este presupuesto le podríamos añadir líneas extras. De momento solo hemos estimado las horas de nuestro equipo, pero si hubiese que añadir líneas de materiales, los servidores, el cableado que tenemos que cargar al proyecto, las podríamos añadir anualmente si queremos en este caso, porque a lo mejor eso sí que es más particular de cada proyecto. Con esto tenemos una visión de cómo se presupuesta de manera rápida, sencilla y estructurada dentro de Dynamics AX 2012. Imaginemos que este presupuesto se ha avanzado. Que no quiero perder tiempo en ver todo el proceso, porque no nos daría tiempo dentro del webinar. Solo quería destacaros un punto que hemos hablado al principio de la presentación. Si volvemos a la gestión de proyectos, podemos ver que podemos configurar flujos de trabajo. En este punto es un punto muy habitual de configurar un flujo de trabajo. Acá un comercial acaba de lanzar un presupuesto, pero necesita una validación técnica de ese presupuesto. Lo que decíamos antes, el método estándar es el comercial toma los requerimientos, lo pasa a un departamento técnico, se tarda una serie de días por la baja disponibilidad del departamento técnico en hacer la propuesta, y cuando se la devuelve al comercial es cuando puede lanzarla. En este caso podemos hacerle unas plantillas al comercial para que cree el presupuesto de manera rápida y sencilla, pero para no perder esa validación técnica podríamos ponerle un flujo de trabajo en el que un responsable técnico tiene que validar todos los presupuestos que vayan saliendo. ¿Vale? Vamos a ir entrando simplemente os voy a enseñar en la herramienta gráfica para que la veáis. Lo que vamos a ver aquí es una herramienta de creación de flujogramas que está integrada con Dynamics AX 2012, y en este caso es un flujo muy simple. O sea, una vez iniciado el flujo, que sería con la creación de un presupuesto nuevo, hay una tarea de aprobación y termina el flujo de trabajo. ¿Qué podemos hacer o configurar? Podríamos configurar tantos pasos como quisiésemos. Necesitamos la configuración básica. Podríamos definir acciones automáticas para esta condición, notificaciones, en qué momento queremos que los implicados en este proceso sean notificados, cuando está aprobado, cuando está escalado, podemos escalar a otra persona superior este flujo, porque no creemos que no tenemos autorización para un presupuesto tan complejo, se lo escalamos a nuestro jefe, o rechazar la propuesta. ¿Vale? También podríamos decidir quién es la persona, el usuario, que tiene que hacer la aprobación. Asignaríamos o un usuario o varios usuarios. Podemos definir el límite de tiempo. Si queremos que este sistema nos ayude a presentar propuestas mucho más rápido, lo que haríamos es ponerle, por ejemplo, un día. Entonces le llegarían los avisos que hemos visto al principio de la presentación, que tiene un presupuesto pendiente de aprobar. ¿Y cómo damos por finalizada esta aprobación? Pues si tenemos un único aprobador es sencillo, solo cuando apruebe esta persona o rechace. Si tenemos varios aprobadores, puedo decir que sea la mayoría de aprobadores, un porcentaje de los aprobadores concreto, o que hace falta que todos aprueben para que el presupuesto en este caso se lance al cliente. Podemos poner condiciones. Imaginad que ponemos esto en marcha y que llegan un montón de presupuestos al departamento técnico y quieren filtrar un poco las solicitudes que les llegan de aprobación. Podemos decir que en este caso este flujo solo se ejecuta y configurar condiciones para presupuestos de más de 100.000 euros o para presupuestos en los que el margen sea menor del 30%,
o en el que la parte sean de más de 500 horas, cualquier tipo de condición la podemos configurar en este sistema. Y también podemos configurar cómo se hace esta delegación en una tercera persona si creemos que nosotros no podemos aprobar el presupuesto. ¿Vale? Una vez queremos mandar el presupuesto al cliente, imaginemos que nos lo han aprobado, se ha firmado, y entonces ya entraríamos en la gestión de proyectos. Vamos a ver el maestro de proyectos. Como veis, aquí tenemos un maestro de proyectos ya con bastante información, bastantes proyectos en marcha. La forma de estructurar que habéis visto en la presentación que he hecho previa de creación del proyecto, planificación, gestión y control, nos viene muy bien para explicar este formulario. Veis que hay una serie de pestañas. La primera pestaña, que se llama proyectos, está toda la información que deberíamos incluir en la creación del proyecto. La parte de planificación nos serviría para planificar el proyecto, asignarle una estructura de descomposición de trabajo si no estaba ya asignada en el presupuesto, asignar recursos, asignar artículos o materiales requeridos para este proyecto, revisar la previsión de horas y gastos y crear el presupuesto del proyecto si queremos llegar al nivel ya de presupuesto contable del proyecto. La parte de gestión y control, pues veremos igual toda la serie de tareas que podría realizar el director de proyectos o el jefe de proyectos con un proyecto en concreto. Vamos a abrir un proyecto en concreto, que en este caso va a ser uno que tenemos ya dado de alta. Aquí simplemente deciros en cuanto a la creación de proyectos que podemos crear proyectos de todo tipo, proyectos de precio fijo, que sean proyectos que tienen un importe ya estimado cerrado desde el principio, tiempo y materiales en los que cobraríamos por las horas y tiempos asignados, o proyectos por proyectos internos de la compañía, que no hay facturación y demás. Vamos a entrar en este proyecto. La asignación, vamos a empezar con la asignación de recursos. La asignación de recursos se puede hacer de dos maneras. Podemos hacerla por proyecto, ir entrando en cada proyecto a medida que vayan creándose proyectos nuevos y a través del botón de asignación de recursos asignaríamos recursos por proyectos para un proyecto concreto. ¿Vale? Tengo aquí la descomposición de trabajos, iría clicando en cada actividad. Como veis, este ya tiene un empleado asignado. Quiero que os fijéis que en una única pantalla yo voy clicando en cada una de las actividades y me va diciendo los recursos que tienen disponibilidad para las fechas indicadas en esa actividad, y me dice la adecuación a las aptitudes. Como recordáis, en la descomposición de trabajos puse qué aptitudes eran necesarias para que el trabajador que realizase este trabajo. ¿Vale? En este caso, pues vamos a asignar a Ricardo Costa, porque vemos que el martes, que es el día que se tiene que hacer esta tarea, está disponible. Simplemente son 8 horas, le asignamos aquí la entrada de horas y hacemos una asignación que podemos hacer 3 tipos de asignación. En firme, quiere decir que ya queda vinculado a ese proyecto; provisional, que está propuesto para ese proyecto; o capacidad total del trabajador. Esto significa que queremos que Ricardo Acosta esté en este proyecto, apretamos este botón y él, de la disponibilidad de Ricardo Acosta, le asignan todas las tareas que él pueda realizar para todo el proyecto. ¿Vale? Vamos a hacer una reserva en firme y ya nos quedaría asignado. La otra manera que tenemos de asignar recursos es una pantalla muy útil para los gestores de proyectos. Es la pantalla de asignación de recursos. Aquí lo hacemos por trabajador, no por proyecto. En este caso vamos a decirle que queremos ver la planificación hasta final de junio. Perdón. Queremos verlo desde hoy hasta final de junio. Y veríamos todos los trabajadores, las actividades que puedan estar abiertas para estos proyectos y
qué asignaciones están disponibles o no. ¿Vale? Voy un poco más rápido porque si no nos va a dar tiempo a ver todo lo que tenemos que ver. Esta sería la parte de gestión de horas. Vamos a ver la parte de gestión de materiales. Abriremos otra vez el maestro de proyectos. Nos fijaremos en un proyecto distinto esta vez. En este proyecto ya hemos asignado horas, hemos asignado a los recursos. Y ahora vamos a ver los artículos requeridos. En este caso necesitamos 3 artículos. Damos unos monitores, unos cables y unos sistemas de sonido. ¿Vale? El gestor del proyecto los incluye aquí, con las cantidades. Puede poner el sitio de almacén desde donde los quiere recoger. Y una vez lanzada la planificación, como os comentaba al principio, podemos ver la expansión de esa planificación. Por ejemplo, en el primer caso es un producto que no fabricamos nosotros y que ha hecho el planificador. Nos ha planificado una compra. ¿Vale? Veremos aquí que se ha planificado un pedido de compra de monitores LCD. ¿Vale? Eran 10 los que necesitábamos, 10 ha solicitado. En el segundo caso también es un artículo que compramos, pero en este caso nos hace un pedido de compra de 8, porque ya teníamos otro pedido de compra lanzado de una unidad y uno disponible en stock, con lo cual el planificador tiene en cuenta todos los recursos, quiere decir todo el stock de la compañía que no está asignado a ningún proyecto, los pedidos que tengamos activos y planifica la diferencia. Y en el tercer caso sería un producto que nosotros fabricamos internamente. En este caso, el planificador lo que hace es planificarnos todo el pedido de producción planificado, todas las transferencias de almacén y todos los pedidos de compra de las materias primas necesarias que no tenemos en stock para fabricarlo. Estamos viendo desde la pantalla de gestión de proyectos, un gestor de proyectos puede ver la gestión de horas, el real frente al presupuestado de esa gestión de horas, cómo están sus materiales necesarios para el proyecto, si se ha empezado la fabricación, si hay pedidos pendientes, si falta algún material para la fabricación y eso va a retrasar el proyecto, con lo cual tenemos una visión global de todo el proceso. Vamos a ver una de las últimas partes, que sería la facturación de proyectos, que os he dicho que es bastante flexible. En un proyecto concreto podríamos ver vamos a hacer en realidad en Dynamics AX podemos facturar de 5 maneras posibles. Por hitos, que es uno de los casos más habituales, generamos una serie de líneas hitos, final fase 1, final fase 2, final fase 3, que es el caso que tenemos aquí. Y es por estas líneas de facturación las que vamos a facturar. Hemos hecho una presentación por etapas del proyecto, hemos hecho un control del proyecto por actividades y al final estamos facturando por hitos. ¿Vale? Con lo cual es bastante flexible. Pero vemos que también podríamos tener otro tipo de facturaciones por tiempo y material, horas y materiales que se van entregando o realizando son las que voy cobrando, por progreso, que sería poco tiempo y material, pero decidimos nosotros el porcentaje del proyecto que ya está realizado, acordándolo con el cliente y facturamos en función de esos porcentajes. Cuota, que sería quizá el más extraño, porque menos nos encontramos en España, que sería facturar todo lo que está imputado al proyecto más un porcentaje que hemos pactado con el cliente. Y la unidad de entrega es el último sistema de facturación en el que podemos, un ejemplo muy sencillo es que nos contratan una realización de unos cursos, son 5 cursos, tenemos un proyecto general para los 5 cursos con una serie de horas y materiales necesarios y nosotros facturamos en función de cada curso. Cuando realizamos el primer curso, facturamos el primer curso, cuando realizamos el segundo, facturamos el segundo. Es en función de entregas. ¿Vale? A ver, ahora voy a pasar, la parte de informe no me da tiempo a verla muy en detalle. Hemos visto que hay bastantes informes, pero quiero enseñaros que los informes en sí son muy potentes en Dynamics AX, hay mucha información, pero lo que más potencia nos va a dar es la integración de Dynamics AX con otros productos de Microsoft. Y en este caso con en la aplicación Office, o el paquete de aplicaciones Office, y la aplicación Power Pivot de Microsoft. Si abrimos un Excel,
con Dynamics AX implantado, veremos que tenemos una pestaña nueva que se llama Dynamics AX en la que podemos acceder a cualquier tabla de Dynamics AX directamente desde nuestro Excel. Podríamos ir seleccionando tablas, abriéndolas y jugando con esos datos en nuestra aplicación. Una segunda forma de analizar la información en Dynamics AX de nuestro ERP o de nuestro negocio a través de Excel es por Power Pivot. Power Pivot es una herramienta en la que a través de unos cubos de información que montamos en la base de datos podemos hacer una visualización mucho más gráfica o más de detalle. Diríamos cuál es el servidor de nuestra base de datos, seleccionaríamos la base de datos y aquí deberíamos meter las instrucciones de la consulta que queremos hacer. Como no queremos meter código, que no es necesario, hacemos un diseño. Ya tenemos aquí el cubo con todas las áreas en las que se pueden analizar y podríamos seleccionar cualquiera de estos campos para poder analizar la información. Vamos a ir a la última, que quizás sea la más amena para la mayoría de los usuarios, que es a través de los cubos de análisis services. Estos cubos son cubos de análisis de información, ya muchos de los que te voy a decir ahora se han integrado dentro de la aplicación, ya vienen por defecto en el sistema, pero podemos crear los nuestros propios. Cuando abro la conexión con Análisis Service veo qué cubos están disponibles. Ya digo que estos son cubos que están disponibles por defecto en AX. Vamos a ir al de proyectos. Finalizo. Y me crea una tabla dinámica. Con esta tabla dinámica yo puedo decir, tengo aquí toda la información, quiere decir que quiero ver las horas actuales dedicadas a proyectos y las quiero ver, vamos a ir cerrando todo esto, las quiero ir viendo pues por proyecto o por cliente. Vale. Vamos a ir al cubo de proyectos. Quiero verlo por el cliente, el proyecto, el nombre del proyecto y quiero ver también el Project Manager que tiene asignado. Vamos a poner entre el cliente y el proyecto. Ahora mismo estoy viendo las horas dedicadas a cada proyecto en función de la cuenta del cliente, el Project Manager y cada uno de sus proyectos. Podría también volcar también información de estimado y comparar el estimado con el actual. De una manera que habéis visto que en 5 minutos me he montado un informe directamente. Otros temas para terminar, porque estamos terminando con el tiempo, que quería destacar, funcionalidades ya más avanzadas del módulo de proyectos, pues podemos configurar retenciones de clientes y proveedores que tengamos ya pactadas con ellos. Podemos gestionar subcontratas de proveedores. Podemos gestionar que ciertas tareas las hace un proveedor e incluso una de las novedades de Dynamics AX 2012 podemos gestionar un caso muy habitual que es el pago en el momento del cobro. O sea, las facturas de los proveedores se pagan y avisa el sistema cuando se tiene que pagar cuando el cliente nos ha pagado por esa tarea de nuestro proyecto. También hay integración con Project Server. En las empresas de servicios es muy habitual utilizar el Microsoft Project como gestor del proyecto. Podríamos conectar Dynamics AX con Project Server y tener los casos o gestión de incidencias de los clientes, que está integrado con los proyectos, y las suscripciones de servicio en la que podríamos tener servicios periódicos que vamos gestionando con el cliente mensualmente o anualmente. Ahora voy a dar paso a Juanma, que es el que empezó la presentación,
y vamos a cerrar de momento con una pequeña explicación de QNX. Bien, Iván, nada, para finalizar simplemente encuentran empresas de servicios y todo tipo de empresas. Nuestro objetivo, pues, ayudar a las empresas a ser más rentables, con implantaciones rápidas, efectivas y al menor coste posible, y sobre todo, y ahora veremos, pues, mediante a los profesionales más cualificados. Esta es una de nuestras grandes diferenciaciones. Aparte de, ofrecemos desde soluciones de gestión hasta una software factory dirigida por uno de los pocos MVPs que existen en este país, servicios como consultoría, como helpdesk especializado, y para que tengáis una idea de nuestro volumen, pues bueno, entre ventas directas y afiliados nuestros contamos con más de 700 clientes ya, y como os he dicho antes, contamos con 2 de los 4 MVPs en soluciones Microsoft Dynamics que existen en este país. Aparte de AX, como habéis visto, también somos un socio global porque ofrecemos soluciones como pueden ser el CRM, Business Intelligence, SharePoint o todo tipo de integración de sistemas. Para finalizar, bueno, ¿qué nos diferencia? Nosotros en QNX nos definimos como Technology People Growth, la tecnología Microsoft que nos hace diferentes. Como People, pues lógicamente trabajamos con lo que nosotros tenemos un espíritu de equipo, conjuntamente con el cliente, y sobre todo lo más importante, pues que todo nuestro equipo técnico está dirigido por 2 MVPs de las soluciones Dynamics, lo cual nos hace ser un referente en este sentido. Y la parte de Growth, pues bueno, porque intentamos acompañar, y nuestro objetivo es acompañar a las empresas que al final son nuestros socios en su camino de ser más competitivos y más rentables. Al final esto decirlo es muy bonito, pero esto se tiene normalmente que hacer tangible, ¿no? Este es un gráfico para que veáis en qué se traduce todo esto que hemos venido hablando, ¿no? Esto es la parte de la izquierda, es un gráfico en el cual Penteo, unos analistas muy importantes en este país, como la mayoría de vosotros conocéis, estima en sus estudios que solo un 40% de los proyectos TI que se llevan a cabo en España acaban y finalizan en el tiempo pactado y al coste pactado inicialmente. Nosotros en QNX, y además esto está auditado por una empresa auditora, pasando la ISO 20000, el 98% de los proyectos TI que nosotros realizamos se acaban en ese tiempo y en ese coste pactado inicialmente, ¿no? Esto viene también en relación a lo que hemos hablado antes, ¿no? Nuestro espíritu y sobre todo en la profesionalidad de nuestro personal, que como decimos, pues con esta importancia de 2 MVPs de los pocos que hay en España. Bien, simplemente agradeceros la atención. Aquí tenéis los datos de contacto de QNX por si queréis, en cualquier caso, ir más a fondo, aunque ahora si alguien tiene alguna duda o consulta, estamos encantados de contestarlos. No sé si Daniel, como moderador. Sí, efectivamente, tenéis ahora la oportunidad de preguntar a los ponentes, levantar la mano en caso de que queráis hacer la pregunta, podéis hacerla o escribiéndola o directamente, en caso de que tengáis un micrófono conectado, planteando la pregunta directamente a los ponentes. Recordar que no tenéis más que levantar la mano accionando el botoncito que pone levantar mano y podréis plantear la pregunta a los ponentes. Bueno, mientras se van animando, Juanma y Iván, comentarme en qué tipo de proyectos o en qué tipo de empresas estáis trabajando más ahora con esta solución, sí, de AX.
he tomado el mando yo, que soy Iván, que seguramente la mayoría de las preguntas son más técnicas o de producto. Actualmente estamos trabajando en este sector que queríamos presentar hoy, porque son empresas complejas, empresas con fabricación, gestión de proyectos, gestión de SAP, y son empresas donde la complejidad es alta y el afinamiento de la solución RP es algo clave para que el proyecto tenga éxito. Y en este sentido es donde nos estamos sintiendo más cómodos a día de hoy, porque tenemos mucha experiencia en el sector y resolviendo las problemáticas típicas que hemos presentado hoy del sector servicios. Ok, tenemos aquí una mano levantada de José María González. A ver, José María, te voy a abrir el micrófono. Hola, José María. Sí, hola, ¿me oís? Sí, perfecto. Sí, sí. Adelante. Vale, estaba escribiendo la pregunta, pero bueno, ya lo... Más fácil así Sí. por el micro. Sí, seguro. Oye, la conexión que tiene Excel con el addon de X2012 para la posibilidad de leer los datos de las tablas, ¿está controlado a nivel de seguridad? Sí. O sea, tú puedes dar los procesos a nivel de base de datos, de quién puede acceder. Por ejemplo, una de las conexiones que hemos visto es con Analysis Services, y tú puedes gestionar qué usuarios puedes tener acceso a estos cubos de Analysis Services. Otra opción es no hacerlo a través de Excel, sino hacerlo a través de SharePoint, que es otra de las conexiones que tenemos dentro de Dynamics AX. Muchas de las implementaciones que hemos hecho, lo que presentamos estos informes Excel ya más avanzados a través de una intranet en SharePoint, con lo cual estás colgando estos informes en carpetas, pues una carpeta de dirección con sus informes de dirección, una carpeta de comercial con los informes de comercial, y es a través de SharePoint donde gestionas toda el control de seguridad del usuario. Vale, me preocupaba porque, bueno, si hay algún administrativo que tiene acceso a Excel y le dejamos leer todas las tablas de X y... No. Si él está Dime. controlando pues, todos los datos que puede leer. Es decir, puede estar leyendo todos los proyectos o solo los datos a los que tiene acceso. Mira, en la demo que he hecho hoy, por hacerlo más rápido, tampoco hemos puesto el usuario que tenía acceso al Analysis Services y a todos los cubos era el mismo usuario que estaba utilizando yo. También se puede utilizar un usuario con password un password diferente al usuario de red, por decirlo de alguna manera, o de dominio, con lo cual tú dándole ese usuario y ese password a las personas que son las únicas que pueden acceder, también puedes controlarlo. Si quieres controlar el acceso desde Excel. Porque para vez que intenten conectar desde Excel les pedirá contraseña, usuario y contraseña, y si no lo tienen no pueden acceder. Ya. Ok. Muchas gracias. Perfecto. Vale, gracias, José María. Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. Vamos a ver si nos animamos en preguntas. Las podéis escribir también y yo se las preguntas si enviamos la presentación. Bueno, recordar que estos webinars se están grabando y que los publicamos completos en demosdesoftware.com. O sea que los podéis ver no solo la presentación, sino también la voz de forma completa. Bueno, pues cuéntame, Iván, ¿cuáles son un poco los aspectos más complicados en este tipo de proyectos a la hora de poner en marcha este tipo de proyectos? ¿Cuáles son un poco los aspectos, por tu experiencia, más delicados? Sí, como te comentaba, en este sector del que estamos hablando hoy, suelen ser empresas que, debido al volumen de trabajo y de gestión de proyectos que manejan, no tienen muy bien estructurado la gestión de esos proyectos, con lo cual el poner un poco de orden en ese back office de la compañía, en la estructuración de los proyectos, la vinculación de esos proyectos con la parte de fabricación o con la parte de compras para los materiales, y la comunicación entre los departamentos. Muchas veces cada uno va por su lado y esta implantación de sistemas ayuda a que la comunicación sea mucho más fluida, que todo el mundo entienda que para dar el paso 2 hay que pasar por el paso 1, y esa integración entre áreas, producción, compras, comercial y gestión de proyectos, que son los que principalmente actúan en este tipo de servicios, es quizá lo más complejo, porque normalmente las empresas que no están estructuradas con un RP del nivel de Dynamics AX
sufren mucho estas faltas de comunicación y esta falta de gestión, y se traduce en lo que comentábamos al principio, desviaciones en tiempos, desviaciones en costes, porque no hay un control global del proyecto. Entonces, a la hora de implantar, pues sí que nos encontramos con que el tener definidas las estructuras de los proyectos, la interacción entre los actores del proyecto, quizás sea lo más difícil de definir. Es por eso que desde aquí, desde Kubonex, siempre ponemos una capa de consultoría sobre la capa de implantación, porque en estos sectores siempre ayuda mucho no solo el conocer la herramienta e implantarla y configurarla de la mejor manera, sino darles un poco de soporte de consultoría de negocio para ayudarles a ser más efectivos.